buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente en Debatiendo Sin Filtro a través de todas las plataformas de vocero.com. Excusamos en esta noche al profesor Jorge Colbert, que no ha podido estar, al licenciado Hugo Rodríguez, pero se encuentra Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular, que está sustituyendo a Jorge esta noche, como lo hace bien frecuentemente. ¿Cómo está, Ramón? ¿Todo bien? Buenas noches a ti, Kenneth, y a todos los que nos escuchan a esta hora y nos ven. Yo ya casi fijo aquí, así que adelante y muy contento de estar con ustedes. Pues mira, el primer tema de esta noche sería obviamente el arresto de la ex gobernadora de Puerto Rico, pero también lo que ocurrió precisamente en el día de hoy, donde el ex agente del FBI, Mike Rossini, se entregó a las autoridades. Se celebró la vista inicial en su caso y la juez Camille Vélez, o la magistrada Camille Vélez, que va a ser juez próximamente, le impuso la misma fianza de $50,000 que le impuso a Wanda Vázquez, pero además de eso le permitió que pueda residir en Nueva York y pueda viajar a España a recibir tratamiento médico. ¿Qué tú crees de todo esto? Bueno, más allá, analizando la dimensión del procedimiento criminal federal, es algo que se esperaba. Son delitos que no son violentos, son delitos que las personas, pues ciertamente la fianza, que en el ámbito federal no es un derecho, es un privilegio. Fianza básicamente, a mi entender, bajitas y con unos privilegios que no se le dan a otras personas, como que puedan mantenerse viajando fuera de la jurisdicción y que vivan fuera de la jurisdicción, es decir, que viva en Nueva York y que pueda viajar a España a recibir tratamiento médico. Es un proceso que se va a estar dando. La vista inicial, que es lo que se dio en el día de hoy en el caso de Mike Rossini, lo que hace es que le dicen por qué lo están acusando. Es una vista en donde él se entregó, no hubo que arrestarlo. Y entonces lo que viene ahora haciendo un indictment es en la preparación, ¿verdad? El intercambio de información, el intercambio de documentación, el descubrimiento de pruebas por parte del Ministerio Público y entonces el intercambio de documentación por parte de la defensa para establecer una fecha de juicio. Era de esperarse. Me parece que a la lo provocó habiendo hecho unos comentarios ya para mayo del año pasado. Recordemos, mayo de este año, debo decir, recordemos cuando acusaron al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, también sucedió de esta manera. Fue un acuerdo con la fiscalía en donde se entregó. El procedimiento criminal federal es así y ciertamente ese es el ámbito y la dimensión criminal del procedimiento, desde el ámbito y la dimensión del drama que esto conlleva político en Puerto Rico. Totalmente una tragedia, como esta persona siendo ex agente del orden público, conociendo a lo que se exponía, se permite y utiliza su conocimiento adquirido a través de un adiestramiento, de una experiencia de trabajo al servicio del mal y al servicio de la corrupción. Y desde mi punto de vista hay que rechazarlo no solamente a él, sino a cualquiera que esté haciendo lo mismo. De hecho, además de eso, la magistrada, o mejor dicho, el juez federal, Raúl Arias, que es el juez presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Federal, que es a quien le ha caído el caso finalmente, porque hubo dos jueces que se inhibieron y dijeron que no iban a bregar con ese caso. Pues él va a bregar con ese caso, lo que hace que no haya que buscar a un juez de fuera de la jurisdicción para que venga y atienda el caso, como se hizo en el caso del gobernador Acevedo Vilá. Pues está contemplando este jueves imponer una regla de mordaza a las partes en esta controversia, para de esa manera minimizar la contaminación de los potenciales miembros del jurado, que son básicamente el pueblo de Puerto Rico, y va a tomar esa medida que obviamente limita los derechos de primera enmienda, pero ayuda a salvaguardar los otros derechos que tienen los acusados a recibir un juicio justo en el mismo distrito en el cual han sido acusados.
Así que parece que se van a tomar esas medidas de precaución para que se minimice la cobertura en estos casos y que esas personas pues, puedan recibir un juicio más o menos justo dentro de lo que un político puede recibir un juicio justo, porque realmente eso es bien difícil. Con respecto a otros temas, hubo un apagón de 21 horas en el hospital universitario, aparentemente una concatenación de eventos. Generador número 1 falló, generador número 2 falló y el sistema eléctrico había fallado. ¿Qué tienes que decir sobre eso? A mí me preocupa el hecho de lo que están explicando que sucedió. Los hechos son que hubo un bajón de voltaje. Al haber un bajón de voltaje, poco voltaje para poder mantener corriendo los sistemas dentro del hospital. El generador número 1, que es el que debe entrar al sistema, falla en el sentido de que el artefacto, el aparato que hace que desconecte el sistema, el grid, y entre el generador, se quemó por el bajo voltaje. Y entonces eso también ocasionó que le sucediera lo mismo al segundo generador. Eso fue lo que yo escuché del secretario de Salud que sucedió. Y que a la misma vez eso se podía arreglar inmediatamente, pero que prefirieron dejarlo para el otro día para así arreglarlo con la luz del día, o con calma, o como fuese. Me preocupa el hecho de que, si bien es cierto que el hospital es un sistema complejo, no es mi casa que lo que tiene con un generador pequeño puedo correrlo y lo que yo prendo es la nevera, quizás un televisor y las bombillas. Son sistemas que trabajan trifásicos. El que sabe electricidad sabe lo que estoy diciendo, que son 3 líneas vivas a la vez. Las casas son 2 líneas vivas. Así que desde ese punto de vista yo creo que hay que estar preparados. Yo creo que no debieron haberlo dejado para el otro día, porque demuestra una incapacidad para poder arreglar un sistema que debió haberse arreglado inmediatamente. No había un sistema atmosférico por encima de nosotros que pudiésemos echarle la culpa al sistema atmosférico. Fue una situación en donde un aparato, que más bien es un transfer switch, como lo conocemos en las casas, ¿verdad? En las casas de los domésticos, se quemó por la falta de voltaje. Y eso tiene una complicación mucho más técnica, pero no vamos a entrar en eso ahora. La realidad es que debieron preverlo y debieron no permitir que el segundo generador le sucediera. Pero la realidad es que pues ciertamente hay unas alegaciones, hay una alegación de una muerte a causa de esto. Lo que sí debe haber es consecuencias. ¿Qué sucedió? Una investigación que diga qué sucedió, y si las consecuencias son tener que tomar medidas correctivas, inclusive despidos, así deben hacerlo, porque no podemos permitir que esto suceda ni en este hospital, ni en ningún otro hospital, ni en ninguna institución penal, ni en ningún sitio que la necesidad de la electricidad sea imperativa. De hecho, la información que yo he recibido de personas de adentro es que Luma estaba preparado en tempranas horas de la noche de entrar a reparar, y les dijo que tardaría 2 o 3 horas entrar a reparar. Y como los equipos, además de toda esta generación eléctrica, los equipos tienen baterías que duran entre 3 y 6 horas, pues ellos se ofrecieron a entrar dentro de ese periodo de tiempo y resolver en 2 a 3 horas. Le dijeron que no, que lo iban a dejar para la mañana siguiente, plena luz del día. Ellos tienen flashlights, ellos necesitan la plena luz del día para hacer el trabajo, estaban dispuestos a hacerlo. Y entonces lo que ocurrió fue que entonces ellos entraron temprano en la mañana, hicieron la reparación y me dicen que tardó 45 minutos, que no fue 2 o 3 horas, que ellos parece que dieron 2 o 3 horas para no crear falsas expectativas, pero en 45 minutos ellos pudieron resolver el problema porque conocían cuál era el daño y qué era lo que había que hacer para resolver ese daño. Así que posiblemente en esa evaluación que tú dices que se tiene que hacer, hay que ver cuáles eran los planes de contingencia y ver por qué no se pidió a Luma o no se accedió a la oferta de Luma de entrar inmediatamente y resolver. Porque cuando lo hicieron, resolvieron en 45 minutos. Así que aquí en este caso no es para echarle la culpa a Luma. Aquí hay que echarle la culpa a que el más nuevo de los generadores, que lo llaman nuevo, tenía 9 años de comprado.
de que ellos creían que le estaban dando mantenimiento frecuente y aparentemente hacía 10 días habían hecho el último mantenimiento, pero parece que los equipos, si tú no los renuevas regularmente, pues pasa lo que pasa. Así que, pero además de ese tema, tenemos un par de temas o un tema adicional. En el día de ayer ocurrió algo que históricamente nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, y es que se allanó la residencia de un expresidente de los Estados Unidos. Tu comentario. Mira, siendo cuidadoso con mis comentarios en este sentido, porque es la primera vez que sucede. Donald Trump sufrió... No te preocupes porque no hay republicanos del Partido Popular que se van a herir por lo que tú digas. Pero la realidad es que lo que quiero decir con todo esto es que para llevar este allanamiento requería una orden de un juez federal que escuchase bajo juramento a un agente del orden público y que tuviese información de primera mano. Ojo con eso, quiere decir que hay alguien que está cooperando, porque con Donald Trump no vive nadie que sea agente del orden público, porque fueron directamente a la caja fuerte de Donald Trump. Y que el juez le creyera, y ciertamente esto tiene que tener clearance, utilizando el idioma inglés, desde los más altos niveles, de highest levels of, ¿verdad? De los niveles más altos del Departamento de Justicia, y ciertamente el Departamento de Justicia y el FBI sabían lo que iban a hacer y las repercusiones que esto iba a tener. Así que cuando uno sobrepesa eso en una balanza, las repercusiones de lo que voy a hacer versus el daño que voy a ocasionar, teniendo en cuenta todo eso, yo estoy seguro que es un caso bastante sólido, bastante serio, bastante bien amarrado, como dicen los abogados criminalistas, porque esto no es el caso de narcotráfico o el caso que están investigando los federales y hacen y es a Juan de los Palotes de la Casa. Este es el expresidente de los Estados Unidos. Sea Donald Trump o sea no sea Donald Trump, fue presidente de los Estados Unidos y tiene una visión de querer correr nuevamente. Así que esto va a tener una repercusión política. Y ya lo estamos viendo, Donald Trump está jugando la carta de la víctima, está diciendo que esto es una charada, que esto es para poder sacarlo de carrera. Ya está pidiendo dinero, me enteré, leí durante el día de hoy, para poder trabajar con todo esto. Ahora bien, dejando todo eso a un lado, ¿qué estarían buscando? Documentación secreta, documentación que se llevaron, documentación que no debió haber estado allí. Esto no debe haber sido una libreta y unos bolígrafos que se llevaron de la Casa Blanca. Eso no es lo que estaban buscando. Estaban buscando documentación seria. Y ciertamente no es tampoco documentación que al final del día todos sabemos que hay documentación de los presidentes que van a unas bibliotecas y a unos museos. No es ese tipo de documentación de una carta de felicitación ni nada. Es documentación que tenga que ver con secretos de los Estados Unidos e información que ponen en riesgo la seguridad nacional. Porque nuevamente termino como comencé. El resultado y el peso al final de este evento tienen que haberlo sopesado y tienen que saber que es más importante hacer este allanamiento que pensar lo que vaya darle la cara al mundo que están allanando al pasado presidente de los Estados Unidos. De acuerdo en todo lo que dice. Yo creo que no fue difícil probarle al juez que había documentación allí que ellos necesitaban, porque el Archivo Nacional, los National Archives, habían determinado ya de bien temprano el año pasado de que faltaban 15 cajas que se habían transferido a la casa del expresidente y que no tenía derecho a retener. Y habían recibido para atrás parte de esas cajas, pero no todas. Así que meramente como un acto de suma y resta, era evidente que allí todavía habían cajas de documentos y de artefactos que no habían sido devueltos al Archivo Nacional. Además, hacía 2 o 3 meses que el Departamento de Justicia estaba debatiendo con abogados del expresidente Trump en qué consistía los reclamos de derecho ejecutivo, de privilegio ejecutivo, donde él podía decir que tenía derecho a quedarse con algunos documentos. Y probablemente en esa negociación le dieron un deadline y le dijeron, mira, para tal fecha tenemos que llegar a un acuerdo. Y entonces, si no se llegó a un acuerdo, como son esos abogados de Trump que tratan de alargar las cosas,
Pues entonces yo, pues vamos a meter mano. Y metieron mano. Pero no dudo que gente de adentro había visto lo que estaba pasando, dieron la voz de alerta y probablemente ellos sabían a dónde tenían que ir, porque tú sabes que la casita de Donald Trump no es muy pequeña que digamos, me imagino que su oficina por allí cerca tampoco, así que parece que ellos habían recibido un mapa de ruta diciéndole a dónde tenían que ir. Es como cuando la invasión de las fuerzas americanas en 1898 en Puerto Rico, habían líderes políticos puertorriqueños que ya le habían dado unos consejos de por dónde debían atacar y qué cosas debían hacer primero y todo ese tipo de cosas. Alguien ya sabía dónde estaba la campana de la libertad religiosa en Ponce y fueron allí y la tocaron. Así que no tuvieron que visitar todo Ponce para buscar esa campanita. Así que yo creo que fue algo bien planificado. Se habló también de que aparentemente hubo coordinación con el servicio secreto desde algún tiempo, no sabemos si minutos, horas o días antes, para que ellos supieran que iba a ocurrir este operativo en una propiedad que está bajo la supervisión de seguridad de ellos. De la misma manera que habíamos escuchado que el día que iban a arrestar a la ex gobernadora, hubo una comunicación a la escolta de ella para que supieran que iban para allá. Y la escolta pues se mantuvo aparte y permitió que entraran y que hicieran lo que tenían que hacer y eso. Y después ellos acompañaron la comitiva de vehículos federales escoltando el vehículo en que ella federal en que ella se encontraba. Así que parece que aquí también pues hubo buena coordinación entre las escoltas del servicio secreto y el FBI. Obviamente esto puede tener unas consecuencias políticas, como tú has señalado, como también puede llevar a que ciudadanos digan, espérate, si el juez que tomó la determinación de expedir la orden fue un juez nombrado por Trump, como han sido muchos los jueces que han fallado en contra de Trump en todo este tiempo, pues posiblemente es que realmente hay algo y que esto no es una charada montada por los demócratas para hacerle daño político al expresidente. ¿Algún comentario adicional? Esto último que menciona sobre la coordinación entre agencias es bien importante porque ciertamente siendo el servicio secreto el responsable de velar la vida, la propiedad del pasado presidente, imagínese usted que no lo hubiesen hecho y que al final del día llegase allí el FBI con todo su contingente y los del servicio secreto no supieran nada. Se formaba la Tercera Guerra Mundial entre dos agencias del orden público y ciertamente podría haber una situación incómoda. Así que definitivamente coordinación la hubo y siempre la va a haber entre las agencias. Así que esto no debió haber tomado por sorpresa a nadie y mucho menos a los que trabajan allí, ¿verdad? Que tienen asignado la seguridad del presidente. Bueno, pues muchas gracias por tu participación en el día de hoy y dentro de una semana estaremos nuevamente en Debatiendo Sin Filtros a través de estas plataformas de vocero.com. Muy buenas noches. Buenas noches.